A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, a través de Telesucesos, Canal 29 y 29.1 en televisión abierta, 73 en Stream TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, en Alfa TV, y también nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo en streaming tiempo real, www.telesucesos.net, que es nuestra página web. Y además, este programa, luego de su emisión al aire, lo subimos a YouTube. Nuestro canal en YouTube es Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy la presencia de la doctora Jimena Zurita. Ella es ginecóloga y vamos a hablar de dos patologías básicamente silenciosas y que afectan a miles de mujeres en el Ecuador, y también que tiene una incidencia con números que son alarmantes a nivel mundial. Estamos hablando de la endometriosis y la miomatosis, patologías silenciosas que afectan a miles de mujeres en el Ecuador, como lo dije hace un momento. Doctora, bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, para mí es un gusto. Les agradezco mucho por la oportunidad. Creo que la mujer tiene que enterarse y esta es una linda oportunidad, así que a las órdenes. Son enfermedades que en algún momento se pueden volver crónicas, y tengo entendido que incluso pueden iniciar incluso con el inicio del periodo menstrual, es decir, cuando tienen su primer periodo, su primera menstruación, y que puede llegarse a confundir ciertos síntomas con los dolores, además que son producto de lo que es la menstruación. ¿Qué es la endometriosis? Iniciemos por ahí. Bueno, primero es cierto esta parte de que son dos patologías, yo diría hormonodependientes, por eso está desde que empiezo a menstruar, correcto, hasta la menopausia, y es verdad que pueden robar la calidad de vida, porque se pueden hacer con el tiempo, obviamente crónicas, pero graves, dar sintomatología. Incluso las dos pueden afectar la fertilidad de la mujer. Ahora, ¿qué es la endometriosis? La endometriosis se refiere a la ubicación de tejido endometrial donde no debe estar. ¿Dónde debe estar el tejido endometrial? Debería estar dentro del útero. En realidad el endometrio es la capa interna del útero. Esa es la ubicación normal. Existen muchas posibilidades para la causa, pero esta enfermedad se caracteriza por la ubicación de este tejido endometrial, por ejemplo, pegado en el intestino, pegado en la vejiga, pegado en los ovarios, en las trompas. Es muy raro, pero hay datos mundiales y de nuestro país también, con endometriosis en la mucosa nasal, en el pulmón, en el cerebro. Es una ubicación anormal del tejido endometrial, que es el tejido, ¿qué puedo decir? Muy específico, porque es un tejido que crece todos los días, porque ahí va a crecer, se va a implantar el nuevo huevo o cigoto, el nuevo ser. Es un tejido bien organizado, bien, ¿qué puedo decir? Preparado para el embarazo, pero que no está solo dentro del útero, y que sino empieza que está a crecer en otro lado a través de la producción de hormonas y con la menstruación. Exacto. Pero empieza a crecer en otro lado. No es que se salió y se desprendió del útero, sino que empieza a crecer este tejido en otros sitios, incluso, como usted dice, en la mucosa nasal. Sí, hay varias teorías. Una de las es muy viejita, no es que sea el gran porcentaje, pero por ejemplo, se cree que la menstruación, en vez de solo bajar, también sube por las trompas, y a través de las trompas se riega en la pelvis, en el abdomen, pero ¿y cómo llega al pulmón? ¿Y cómo llega al cerebro? Se habla de conexiones a través de viaje, a través de estas células, a través de los vasos. Hay pues también teorías genéticas, hay herencia, hay factores, digamos así, que se piensan que tienen que ver. Pero como usted decía, este es un tejido que crece, es funcional. Crece, si no me embarazo, se cae, que es la menstruación, pero mientras crece hay factores proinflamatorios. Por eso muchas mujeres tenemos el dolor. No digo que la menstruación sea sin molestias, hay molestias porque hay factores proinflamatorios. Este tejido crece y el día 28 se cae porque no me embaracé. Eso mismo le pasa al tejido que está pegado en el intestino, que está pegado en el hígado, que está pegado en la trompa, que está pegado en el colon, en la vejiga. Es decir, se desprende al día 28. Crece y cae.
Ajá. Porque crece gracias a los hormonas. También, exacto. Es cíclico, tiene una fase proliferativa en la que crece gracias al estrógeno y otra fase que es secretora. Gracias a la progesterona se hace rico. Aparecen glándulas, vasos, porque ahí va a crecer el bebé. Pero eso es lo normal. Partes del cuerpo, sucede lo cae? mismo. Cae si estoy en el cerebro, sangro y puedo tener crisis convulsivas. Claro. Si sangro en el pulmón, puedo tener tos con expectoración sanguinolenta, puedo tener sangrado nasal. Por ejemplo, en el colon puede sangrar y tener dolor, el momento de la digestión, cuando voy a hacer la deposición, el momento de orinar, depende dónde esté ubicado, porque no solamente es el cólico menstrual, la dismenorrea, decimos los médicos, el síntoma principal, sino el dolor durante la menstruación, el dolor fuera de la menstruación, y depende dónde esté ubicado. ¿Y en eso radica la gravedad? Sí, y la gravedad es porque esta enfermedad se va haciendo crónica, va dejando secuelas, porque este tejido, imaginemos, crece, al crecer cae, sangra, se inflama y se hace en el abdomen o donde se encuentre no solamente este sangrado, sino adherencias. Se hacen adherencias dentro del abdomen, dentro de la pelvis, que pueden traer consecuencias, como digo, no solo de la fertilidad, sino en todo lo que es el desempeño de la mujer. El dolor impacta desfavorablemente. Por ejemplo, falto a la escuela, falto al colegio, falto a la universidad, falto al trabajo. ¿Puede llevar a la muerte? Por ejemplo, ha habido casos, pues son extremos, pero ha habido casos, por ejemplo, de perforación intestinal. Esto, este tejido está ahí y sigue seguramente creciendo. Sigue creciendo, inflamando y demás, con perforaciones intestinales. Ustedes imaginen, se perfora el intestino, sale el contenido, que es obviamente con bacterias, con diferentes gérmenes, puede causar una sepsis. Y eso obviamente puede llevarnos a usar antibióticos, a estar en terapia intensiva y arriesgar la vida. Esos son los casos extremos. Creo que en la gran mayoría, el 75% de mujeres que tienen endometriosis tienen dolor de moderado a severo y están entrando y saliendo a las clínicas, a los hospitales para manejo del dolor. Se hacen unos quistes de chocolate, de sangre en los ovarios, que obviamente si no son tan grandes el tratamiento ayuda y frena el crecimiento, pero si no tenemos una orientación en el tratamiento, un tratamiento adecuado, esos quistes pueden crecer tanto en el ovario. Cuando uno quiere entrar y sacar el quiste, ya es uno solo el ovario con el quiste y puedo perder mi ovario. Se puede torcer como cualquier quiste, se puede romper como cualquier quiste. Es decir, es bien importante que la mujer pueda diagnosticar a tiempo y, como usted lo decía, inicia desde que empezamos a menstruar. Cuando decimos detectar a tiempo, estamos hablando ya no incluso del tratamiento, sino de pronto prevención. ¿Se puede prevenir de alguna manera? O en este caso es difícil porque simplemente salió, ¿no? Y el ciclo de vida, pues si lo podemos llamar así, es rápido, es prácticamente el ciclo de vida. Sí, o sea, prevenir, ¿no? El estilo de vida siempre nos va a ayudar para cualquier tipo de patología que quisiéramos minimizar, tolerar, estar de mejor manera con nuestra salud. Nuestro estilo de vida saludable es genial, pero en este caso es un tejido que ya está fuera. Entonces, el tratamiento que hoy existe es frenar ese crecimiento para que la mujer pueda preservar su fertilidad, para que no se hagan adherencias. Yo recuerdo hace años, una de las opciones de diagnóstico más importantes era la cirugía. Teníamos que hacer una laparoscopía, entrar en el abdomen y visualizar. Y decíamos, usted tiene endometriosis. Y aprovechábamos sacando esos focos de endometriosis. Ahora ya se puede detectar de una. Ahora la ecografía, sí, claro. La ecografía ha evolucionado muy, muy bien. Ecografía, resonancia magnética hoy día, que nos pueden los especialistas, los ecografistas, por ejemplo, hoy día nos pueden decir en qué zona se encuentra el foco, así lo llamamos foco endometriósico, el tejido, y el cirujano puede ir específicamente a esa zona y sacar ese tejido. Incluso hoy en nuestro país también tenemos la cirugía robótica. Y la cirugía robótica también precisa, ayuda a ir a esa zona específica, detectar y sacar ese tejido. Es decir, antes muchas mujeres eran sometidas a cirugías cada vez, todo el tiempo. Hay pacientes que han tenido más de 5, 6, hasta 10 cirugías. No sé si haya habido más de lo que yo he podido tener cerca a las pacientes. Pero hoy día el objetivo es que haya menos cirugías, la necesaria
o las necesarias gracias a las opciones de tratamiento, porque antes no había. Habían tratamientos muy buenos que podíamos usar 6 meses. Si la enfermedad es de largo plazo y podíamos usar 6 meses, era muy complejo. Había pacientes que usaban cierto tipo de tratamientos, algo mejoraba, sí, no, y eran en este tiempo, no sube, baja, haciendo endometriomas, entrando al quirófano, perdiendo su fertilidad. Ante esto necesitamos controles periódicos. Yo diría siempre la mujer debe realizarse un chequeo ginecológico al año. 1 al año. Porque usted decía algo bien importante. Las mujeres, no sé si todas, pero como latinas, como ecuatorianas, hemos normalizado, qué feo decir, hemos normalizado el dolor. ¿Cómo es el dolor de la endometriosis? ¿Cuándo la paciente puede sospechar? Y el médico también tiene su sospecha clínica y envía los exámenes. El dolor normal debe tener la siguiente evolución. Yo empiezo a menstruar, si todas lo recuerdan, es al comienzo fuerte posiblemente el dolor, pero conforme van pasando los años, yo llego a los 18 y alcanzo una madurez física y el dolor tiene esta evolución. Eso es lo normal. En la endometriosis, cuando el médico sospecha y la paciente, ahora que nos escucha, puede buscar ayuda, empezó a menstruar y el dolor es así, 18, y 19, siguen 20, 21, 22, y nos enseñaron, aprendimos, no sé, a normalizar. La menstruación duele y tenemos que tolerar, tomar algo. Incluso muchas mujeres que me escuchen van a darme la razón. Nosotros no decimos voy a menstruar, o entre amigas nos decimos ya menstruaste. El término más común es ya te enfermaste. Nos enseñaron a normalizar, o sea, estoy enferma en ese tiempo, entonces tengo que soportar. Somos de cambiar los nombres, además, sí. No decir lo que y más que todo por el impacto que tiene, o sea, yo tengo mucho dolor, exacto, y no hago nada porque es lo normal. Entonces, tenemos que saber que la menstruación genera una serie de sustancias, yo les decía, proinflamatorias que tienen que ver con el dolor. Me va a molestar. Necesito una compresita caliente, necesito capaz un analgésico, un antiinflamatorio para los primeros días, pero ya es un dolor que ni responde a los antiinflamatorios, que no responde a los analgésicos, que tengo que usar algo más. Eso ya es sospecha de que algo no está bien. Yo recuerdo colegio, universidad, compañeras que iban al dispensario médico y tenían que usar algo intravenoso. Yo ahora, pues ya con la especialidad ya en la ginecología, digo, posiblemente ellas tuvieron endometriosis porque no es el grupo grande. Normalmente la epidemiología, en nuestro país no hay mucha información, no hay mucha data. No hay mucha data. Pero mundial se sabe que de cada 10 pueden tener endometriosis. ¿De cada cuántas? 100 mujeres. 10 pueden tener endometriosis. Y el diagnóstico... Un 10%, ajá. Exacto, se demora mucho. Cuando la mujer busca, y algunas van a decir, es cierto, algunas mujeres que me estén escuchando o sus familias, cuando yo me quiero embarazar, antes nos queríamos embarazar a los 25, no sé, a los 30, y como no me embarazaba, buscaba ayuda. El médico hacía exámenes, no en todas, pero encontraba endometriosis. Ahora como la mujer ya no quiere embarazarse a los 25, queremos a los 35, a los 40, entonces el diagnóstico todavía... ya no quieren embarazarse, entonces claro, no se diagnostica. El diagnóstico se ha hecho muy tardío y puede haber muchas secuelas. Esta es la endometriosis. Un 10% aproximadamente, aunque no hay data. Y si volvemos al tema del colegio que usted decía, es decir, si un aula era de 30 alumnas, más o menos 3 podían estar en esa posibilidad. Vamos a la miomatosis uterina. ¿Qué es esto? ¿Son una especie de quistes? ¿Qué son? No, los miomas son tumores. Mioma quiere decir un tumor que puede ser obviamente benigno, maligno. Por ejemplo, un mioma del bíceps. Pero cuando yo digo mioma uterino, estoy hablando de un tumor del útero. Pero estos, valga la pena aclarar, son tumores benignos. Estos no son malignos, son crecimientos anormales del músculo. El útero tiene una capa interna, yo les decía es el endometrio, tiene una muscular que es el miometrio, es el músculo, y una capa protectora que es la serosa que está afuera. Entonces, estos tumores son dependientes del músculo. Empiezan a reproducirse las células. Algo que vale la pena recalcar es que tanto la endometriosis como la miomatosis son hormonodependientes. Cuando la mujer fisiológicamente, normalmente, saldrá de estas enfermedades cuando llega la menopausia, porque ya los ovarios no producen las hormonas. Entonces, hablando de la miomatosis, son tumores, puede haber 1, 2, ha habido úteros
miomatosos que los médicos expertos han sacado de estos tamaños gigantes. El útero normalmente mide de 6 a 7 centímetros, se distiende y crece porque somos hechos perfectos, crece para el embarazo y puede dar lugar a una criatura de 3.500 gramos. Es un útero grande que luego igual por las hormonas empieza a disminuir y llega a su tamaño otra vez normal. Pero en la miomatosis hay crecimiento anormal del músculo, entonces no se vuelve a su tamaño normal, se multiplican las células y hacen unas masas que conocemos como miomatosis uterina. Es benigno, pero puede dar lugar a, por ejemplo, a que no haya el tema de la concepción. Sí, por supuesto. Yo decía, en la endometriosis el síntoma más importante era el dolor. Aquí puede haber dolor, pero el más importante o frecuente es el sangrado menstrual. La mujer empieza a menstruar abundantemente y el sangrado abundante nos lleva a la anemia. Y la anemia nos lleva a no descansar bien, a no concentrarnos, a levantarnos cansados, a tener un rendimiento no muy adecuado, y vienen otras repercusiones, pero el síntoma más importante es el sangrado. Ahora, depende de dónde estén ubicados estos tumores. Ustedes recuerden, el útero va a albergar a la criatura, pero antes permite el paso de los espermatozoides hacia la trompa, buscando al óvulo. Si encuentro una masa ahí, o varias masas, primero puede ser que no puedan pasar los espermatozoides, o si pasó y el huevo cigoto viajó al útero, se implantó, empieza a crecer, encuentra tumores ahí que van a impedir el crecimiento. Podrían venir abortos, partos inmaduros, partos prematuros, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchos síntomas que nos pueden también hacer sospechar de esta enfermedad a tiempo. Imagínense un útero tan grande, eso nos habla que dejamos pasar muchísimo tiempo. Si yo tengo menstruaciones abundantes, con coágulos, con dolor, con molestias al orinar, porque a lo mejor está haciendo presión hacia adelante, hacia la vejiga, o hacia atrás, hacia el recto, hagamos, yo decía hace rato, una consulta todos los años, por lo menos una. Dentro de lo físico pudiéramos determinar, o sea, si crece gigantesco el útero, yo también puedo, en este caso las mujeres, como engrosarse, engordar, y eso puede determinar también. Puede parecer un embarazo más bien. Un embarazo de 12 semanas, el útero está crece, un embarazo de 20 semanas, qué raro, y estoy menstruando, o ya estoy en la menopausia. O no tengo vida sexual, claro. Y cómo estoy con el útero. Sí, ahora el médico, por ejemplo, cuando empieza, ustedes imaginen, de 6 a 9 centímetros del útero, cuando empieza a crecer, no es tan fácil que la mujer se dé cuenta, pero el médico sí. Porque el médico, al hacer el examen, el ginecólogo coloca, para quienes ya han estado en un examen ginecológico, coloca un espejo vaginal para poder ver el cuello, cómo están las paredes, ver cómo está la anatomía de la vagina. Retiro el espejo después de tomar la muestra del Papa Nicolau, puedo hacer el tacto vaginal y yo puedo percibir, puede ser incómodo. Yo no digo, nadie se ha desmayado o ha sido un dolor que necesite reposo, pero puede ser incómodo, pero el médico va a hacer el tacto y puede percibir el tamaño. Puede percibir si tu útero está muy grande o a lo mejor está muy duro porque ya hay miomas. Hazte una ecosonografía. Hacemos la ecosonografía y yo puedo ver. Si tiene síntomas, habrá que dar tratamiento. Si no, la paciente estará en observación. Lo importante ante estas dos patologías silenciosas es que existen opciones de tratamiento y avances médicos que permiten el que se pueda uno revertir estas situaciones. Por ejemplo, la histerectomía, que es sacar el útero, era el tratamiento ideal en la miomatosis. Y muchas mujeres jóvenes, muchas en las encuestas no querían perder su útero, ya tenían paridad satisfecha, bueno, ya habían tenido hijos. Y esa era la única alternativa. Sí, porque antes no teníamos. Claro. Las opciones de tratamiento, primero eran intravenosas, teníamos que ir intramusculares, o con spray nasales, teníamos que ir a los hospitales para que nos puedan prescribir, para que nos puedan colocar la medicación. Pero más allá de ello, porque esto es una alternativa en todo caso, pero la complicación más importante era que solamente podíamos usarlos por 6 meses. ¿Por qué? Estas dos enfermedades son hormonodependientes. Es decir, ¿cuál sería el objetivo del tratamiento? Bajar las hormonas. Pero cuando yo las bajo, hablemos de una mujer joven, no sé, 30 años, bajo las hormonas, ¿a qué le estoy llevando?
a una menopausia. Y yo alivio los síntomas de la endometriosis o de la miomatosis, impido que los miomas crezcan, es más, que se reduzcan, impido que la endometriosis avance, pero la mujer tiene calores, sudores, cambios de carácter, se hace más enojona, no sé, aparecen los síntomas, la osteoporosis, hay incontinencia urinaria, etcétera, etcétera. No había calidad de vida, entonces yo podía solo recomendar 6 meses. Ahora en el mundo y en Ecuador también existen opciones. Nosotros llamamos análogos, la familia de los medicamentos se llaman análogos de la GnRH, por lo que hacen es bloquear desde arriba el hipotálamo, la hipófisis, para que el ovario no produzca hormonas. Pero hasta ahí era lo mismo que teníamos antes y la mujer llega a la menopausia. Pero estas nuevas opciones, como es la investigación, le colocaron un poquito de estrógeno y le midieron para que yo tenga las cantidades pequeñas, pero que no me den ni calores, ni sudores, ni resequedad vaginal, ni osteoporosis, y que tampoco permitan que los síntomas florezcan. Eso lo hemos conseguido, debe ser unos 3 años, 4 años. Esto es algo nuevo. Sí, y se puede usar tanto para la endometriosis, tanto como para la miomatosis en el mundo, ¿no? En la miomatosis hay unas datas un poco más exactas, o sea, que el 60% de las mujeres desarrollan miomas antes de los 40 años y esta cifra asciende al 80% antes de los 50 años, afectando lo que decíamos la calidad de vida, ¿no? Cuando hablamos de esto, claro, en unos pueden ser unos miomas seguramente pequeñitos que no les causan ningún tipo de problema, siguen siendo mujeres fértiles, todo eso, por eso hablamos de 6 de cada 10, ¿no? Así es. Es prácticamente luego 80, es decir, casi todas las mujeres en algún momento terminan teniendo esos miomas. La miomatosis, conforme pasa la edad, es más frecuente verla. En cambio, uno podría ver la endometriosis, es cierto que estas dos están durante la etapa reproductiva, pero cuando los médicos lo vemos más, vemos la endometriosis en mujeres jóvenes y vemos en cambio la miomatosis en mujeres más grandes, cercanas a la menopausia. Lo importante, y yo vuelvo a ratificar, es que las mujeres nos empoderemos. Hemos llegado a hacer tantas cosas y muy bien, pero yo digo, como que nos falta a veces, nos preocupamos de todos y de todo, pero nos falta un poquito de nosotros. Un día, en los 365 días, debo dedicarle a mí, buscar, no sé si voy a un centro de salud, no sé si voy a la consulta privada de algún ginecólogo, de algún médico de confianza que yo tengo, es un día. Sí, si paso de los 40, yo debo hacerme ciertos exámenes. Si paso de los 50 también, el Papa Nicolau es bien importante. El examen ginecológico va a orientar y yo voy a estar tranquila. No tengo ni endometriosis, no tengo ni miomatosis, mi cuello está bien, las mamas están bien, me quedan 364 días para estar con todo lo que normalmente hacemos. Doctora, muy gentil por haber estado aquí, la doctora Jimena Zurita, ginecóloga. Al principio aquí del boletín también se habla de que uno de los laboratorios farmacéuticos que más trabajan en este tema es Gedeon Richter, ¿no? Que es un laboratorio de más de 100 años ya, desde 1901, fundado en Budapest, y desde ahí adquiriendo posicionamiento y liderazgo en Hungría y en otros países de Europa. Presencia en más de 100 países y en Ecuador, donde se estableció desde el 2013. Muy gentil, doctor. Es cierto, es un gusto. Muy amable. Amigos, la doctora Jimena Zurita, ginecóloga, hablando de estas dos patologías silenciosas, endometriosis y la miomatosis, que afectan a miles de mujeres en el Ecuador. Que pasen bien, hasta la próxima. Felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.